que puede ser tan importante y de tanto peso que nos lleve a no estar presente junto a su iglesia en un día como este. ¿Qué puede tener más peso en nuestras vidas, que sea más importante que estar el día domingo reunidos con el pueblo del Señor? ¿Quién intercambiaría algo tan glorioso y hermoso como este día por un simple plato de lentejas? Decían los puritanos que este día es el día donde venimos a hacer mercado para el alma. ¿Qué puede ser más importante que estar junto a los santos adorando este día? El día que le restemos importancia a esta gloriosa reunión de los santos, les aseguro que eso indicaría dos cosas. Una, lo fría que está nuestra alma. Y dos, lo cautiva que está por las cosas temporales de este mundo. Jamás le resten valor a este día. Me siento muy feliz de estar entre ustedes después de varios años. Esta es una iglesia que amo mucho, el Señor lo sabe, pero también una iglesia donde Dios me ha regalado muy buenos amigos. Su pastor me dio libertad de elegir el tema que debo exponer hoy, así que espero ser de bendición para ustedes hoy y que pongan su mirada en el mensaje y no en este débil y pecador mensajero. Acompáñenme por favor a la carta del apóstol Pablo a Filemón. Carta del apóstol Pablo a Filemón. Leemos y luego oramos. Puestos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor, la carta de Pablo a Filemón, una de las conocidas como una de las últimas cartas pastorales. Vamos a leer estos 25 versículos. Carta de Pablo a Filemón, capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pues ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Verso 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más bien que más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.
Verso 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, si tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos, por favor. Padre, te suplico por tu Espíritu Santo, que tu palabra cautive nuestros corazones hoy, que tu evangelio pueda estremecer nuestras almas hoy, y que por tu Espíritu podamos vivir aún más para tu gloria hoy. Te lo ruego en Cristo Jesús, por quien hemos sido reconciliados contigo y en quien hemos recibido el gran perdón, ese perdón eterno del cual hemos cantado y por el cual te adoramos. En su nombre te alabamos, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Queridos hermanos y hermanas de Iglesia Evangélica Reformada Nueva Vida, ¿recuerdan quizás ustedes la última vez que experimentaron una reconciliación profunda con alguien? Quizás fue ese abrazo después de meses de distanciamiento con un ser querido. O tal vez fue ese momento en que alguien a quien habían lastimado les ofreció ese perdón incondicional. ¿Recuerdan esa última vez que experimentaron esa reconciliación profunda? En nuestro peregrinar cotidiano, todos hemos sentido el dolor profundo que traen los vínculos rotos. Conocemos íntimamente ese vacío que deja la discordia, ese peso abrumador que aplasta nuestro espíritu cuando cargamos resentimientos y culpas sin resolver. A veces el dolor es tan profundo que nos convencemos de que ciertas brechas que se han causado por el pecado, pensamos que jamás podrán cerrarse. A veces pensamos, debido al dolor y a las heridas que trae el pecado, pensamos que algunos puentes que nos unen permanecerán eternamente destruidos. Pero los que hemos creído en las buenas nuevas del Evangelio, hemos sido transformados por completo. Eso es algo que no hace ninguna religión ni ningún formalismo. Solo el Evangelio puede transformarnos de adentro hacia afuera y por completo. Ya no somos los mismos desde que creímos en Jesús, eso espero yo. Nuestra relación vertical con Dios nos ha trasladado de la rebeldía a la filiación. Ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora podemos llamar a nuestro buen Dios Padre. Pero horizontalmente, o sea, en nuestras relaciones interpersonales, hemos sido añadidos por gracia a una nueva familia que la Biblia llama la iglesia, donde cada relación es transformada también por el poder reconciliador del Evangelio. Y hoy quiero que exploremos juntos esta pregunta. ¿Cómo transformó el Evangelio las relaciones de Filemón? Pero quiero ir más allá.
¿Cómo ha transformado el Evangelio nuestras propias relaciones interpersonales? Especialmente aquellas relaciones que han sido fracturadas por el dolor que causa el pecado en nosotros. Porque es allí, mis queridos hermanos y amigos, es allí, en esos espacios rotos en nuestro corazón y en nuestras relaciones, es allí donde el poder sanador del Evangelio brilla con mayor intensidad. Y el mensaje que quiero desarrollar para ustedes a través de estos 25 versículos es el siguiente. Hermanos, el Evangelio transforma nuestras relaciones, restaurando vínculos quebrantados. El Evangelio transforma nuestras relaciones, restaurando vínculos quebrantados. Y quiero que veamos este texto, esta sección, bajo 3 puntos principales. El primer punto lleva por título: el Evangelio nos convierte en fuentes de refrigerio. En segundo lugar, quiero que veamos que el Evangelio transforma ofensas en oportunidades de gracia. Y en tercer y último lugar, quiero que veamos que el Evangelio nos capacita para un perdón extraordinario. Amén. Así que sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto. El Evangelio nos convierte en fuentes de refrigerio. La carta de Pablo a Filemón, aunque breve, tan solo 25 versículos, nos revela algo hermoso a cada uno de nosotros. Filemón, de acuerdo a esta carta, era conocido por su amor y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero también Filemón era conocido por el amor que él sentía y manifestaba hacia todos los santos. Miremos el versículo 4 en adelante de esta carta. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y aquí Pablo establece la razón por la cual da gracias por Filemón. Versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Lo coloca en el plano vertical. En cuanto a su relación vertical, en cuanto a su relación con Jesús, Filemón tiene amor hacia Jesús y fe hacia Jesús. Pero hay algo que sucede en la vida de Filemón, por lo cual Pablo da gracias en lo horizontal. No solo Filemón tiene fe y amor hacia Jesús, sino que termina el versículo 5 diciendo, y para con todos los santos. Estas son dos cualidades que deben estar en todo verdadero cristiano. Todo verdadero cristiano debe amar y seguir fortaleciendo su fe en Jesús. Pero todo verdadero cristiano debe seguir creciendo también en su amor por todos los santos. De tal manera que dice el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Esta palabra que se encuentra al final del versículo 7, que nos dice que los corazones de los santos eran confortados por Filemón, esta palabra tiene la connotación de refrigerio o descanso. Filemón era un refrigerio y un reposo, o Filemón traía refrigerio y reposo a los hermanos. Imagínense a las 12 del mediodía, usted no tiene aire acondicionado en su casa y usted vive en una zona sumamente fría como lo es Maracay.
y usted de repente está en su celular y ve una publicidad de esas que te salen de repente, de una limonada así tipo frappé, bien fría y helada, donde el vaso se ve que escurre también de lo frío que está, y a usted se le agua la boca con tan solo ver eso. Qué refrescante para el paladar una limonada frappé en pleno mediodía en el calor de Maracay. Pues Pablo está diciendo que así era Filemón para el corazón de los santos, refrescante, traía reposo, traía descanso, confortaba el corazón de los santos. Ese era Filemón. Pero fíjense que Pablo ora o da gracias para que Filemón crezca aún más en esa práctica de ser un refrigerio y un descanso para el corazón de los santos. Él no era un problema para los santos. Él no traía irritabilidad a los santos. Él no causaba molestia a los santos. Él sencillamente traía reposo y descanso a los santos. Pero Pablo no solamente ora eso por Filemón, sino que él ora algo más por él, de acuerdo al verso 6. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Lo que está pidiendo Pablo por Filemón es que él crezca en el conocimiento de Cristo cada día más. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestras relaciones horizontales, o sea, con las demás personas, son transformadas en proporción a nuestro entendimiento de nuestra relación vertical con Dios. ¿A qué me refiero? Lo explico. Filemón no necesitaba simplemente esforzarse en amar más y más y más y más. Filemón necesitaba crecer en su comprensión del Evangelio. Filemón necesitaba crecer más y más y más en su entendimiento con respecto a la persona y a la obra de Cristo Jesús. Porque esto es importante. Queridos hermanos de Iglesia Evangélica Reformada Nueva Vida, la clave para seguir siendo refrigerio para otros surge de un mayor entendimiento de lo que tenemos en Cristo. Recuerden, si nuestra relación vertical con Dios está fuerte, nuestra relación horizontal con las demás personas estará fuerte. Si mi entendimiento de la persona de Jesús y de su obra es débil, mi relación con los demás también será débil. Todo problema en nuestras relaciones interpersonales con los demás, el horizontal, demuestra que hay un problema vertical. Juan en su primera carta lo expuso así: el que no ama a su hermano, relación horizontal, no tiene a Dios, relación vertical. Para Juan, si la relación que tú tienes con las personas está fracturada, eso indica que tu relación con Dios o tu entendimiento de la persona y obra de Jesús también está fracturado. Todos los conflictos matrimoniales denotan un conflicto en primer lugar con mi relación con Dios. Y así es aplicable a mi relación con mi vecino, con mi hermano, etcétera, etcétera. Así que por eso es que Pablo tiene que orar para que Filemón pueda ser ese refrigerio para el corazón de los hermanos. Pablo dice, para que eso pueda seguir sucediendo, tú tienes que seguir creciendo en tu entendimiento de lo que tienes en Cristo. Y la pregunta es, ¿qué tenemos en Cristo? ¿Qué hemos recibido de Cristo? Pues perdón. Lo hemos cantado hoy.
Una de las cosas por las cuales nosotros alabamos más a Jesús, damos gracias más a Dios en Cristo Jesús, es por el perdón. Filemón necesitaba seguir creciendo en su entendimiento del perdón. Pero Filemón también tenía que seguir creciendo en algo más, en la adopción, algo que también había recibido en Cristo Jesús. Filemón también tenía que seguir creciendo acerca del amor incondicional que había recibido en Cristo Jesús, porque él no merecía el amor que había recibido. Filemón también tenía que seguir creciendo en la comunión eterna que él había recibido por estar en Cristo Jesús. Filemón también tenía que seguir creciendo en la esperanza y en la herencia gloriosa que él había recibido solamente por Cristo Jesús. Así que la pregunta es, ¿desea ser de refrigerio para los hermanos? ¿Desea ser como Filemón un reposo para el corazón de los hermanos? La respuesta no debe ser, bueno, yo debo entonces agotarme por ser más amable y más hospitalario. No, la respuesta de Pablo sería, más bien, crezcan en el conocimiento del Evangelio, crezcan cada día más en su entendimiento de la persona y de la obra de Cristo a tu favor, crece en tu conocimiento de Jesús, porque sólo así tu amor fluirá naturalmente para que seas verdaderamente un reposo para todos los santos. Queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes desee desde lo más profundo de su corazón ser un refrigerio, una persona, una mujer, un varón de Dios que traiga refrigerio y descanso a los hermanos. Pero para que puedas lograr eso, necesitas crecer en tu entendimiento y en tu conocimiento de la persona y de la obra de Cristo a tu favor. Solo así podrás ser un refrigerio y un descanso para el corazón de los hermanos. ¿Por qué? Porque como decía nuestro primer punto, solo el Evangelio nos convierte en fuentes de refrigerio. Pero la pregunta es, ¿solo esto queda aquí con Filemón? ¿Solo se tenía que orar para que Filemón fuera una persona que fuera una mayor fuente de refrigerio por medio de su entendimiento en crecimiento sobre la persona y la obra de Jesús a su favor? ¿Eso es lo único que se espera de Filemón en esta carta? ¿Eso es lo único que hace el Evangelio en la vida de un pecador transformado? ¿Eso es lo único que hace el Evangelio en nuestra vida? ¿Permitirnos ser de refrigerio para los demás, pastor? No, hay algo más. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El Evangelio transforma ofensas en oportunidades de gracia. El Evangelio transforma ofensas en oportunidades de gracia. El contexto histórico de esta carta es fascinante. Pablo se encuentra encarcelado en Roma, probablemente en una casa alquilada donde tenía cierta libertad para predicar y escribir cartas como esta. Pero mientras Pablo está encarcelado en Roma, conoce allí un personaje llamado Onésimo, quien era nada más y nada menos que un esclavo fugitivo. Sin conocer todos los detalles, podemos imaginar que Onésimo, esclavo de Filemón, había robado a su amo y huido lo más lejos posible para escapar de lo que había hecho. Pero Dios, en su soberanía, lo guió precisamente a donde quería que estuviera, a los pies del apóstol Pablo. Y es aquí donde, como decía el pastor Joan, necesitamos recordar y creer cada día más de que Dios está en control de todo.
que Dios sostiene todo. Que aunque Dios no es autor del pecado, lo controla, lo permite y muchas veces lo restringe. Y Dios, nuestro sabio y bondadoso Dios, permite que Onésimo peque al tomar lo que no le pertenecía de su amo. Pero Dios también, que es sabio y poderoso y soberano, permite que Onésimo termine en la cárcel. Pero no solo eso, el Dios soberano permite que el apóstol Pablo, por causa del evangelio, termine preso en esa cárcel en Roma. Y Dios soberano permite que Onésimo termine justo en la misma cárcel donde estaba nada más y nada menos el apóstol Pablo. Pero no solamente eso, el soberano Dios permite que Onésimo escuche el evangelio por parte del mismo Pablo. Pero no solo eso, el Dios soberano que todo lo controla permite que Onésimo se convierta por medio de la predicación del apóstol Pablo. Pero no solo eso, el Dios soberano permite que resulta que ese Pablo que le predica a Onésimo para que se convierta, era nada más y nada menos que un buen amigo del amo de Onésimo a quien le había robado. Y no solo eso, de acuerdo a esta carta, el Dios soberano permite que el Espíritu Santo inspire esta carta a animar a Onésimo a ir de vuelta donde su amo Filemón, precisamente con esta carta que seguro se entregó con las manos temblando para que recibiera a Onésimo, quien la había herido. ¿Está Dios en control de las buenas cosas que nos suceden? ¿Está Dios en control de las cosas malas que nos suceden? ¿Está Dios incluso al control de nuestro pecado? Solo escuché como sí y amén, pero vamos bien. Sí lo está. De todo, sin anular la responsabilidad de los pecadores. Así que Onésimo escucha el evangelio, el Espíritu Santo toca su corazón, se salva Onésimo. Pablo comienza a discipularlo, desarrollando un cariño especial por Onésimo. Incluso, miren cómo Pablo lo llama en el versículo 10 a Onésimo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Lo llama hijo y de su propio corazón. Y Pablo escribe esta carta y le dice a Filemón que perdone a Onésimo y lo reciba, ya no como esclavo, sino, dice el versículo 16, sino como más que esclavo, como un hermano amado. Y esta palabra recibir que usa el apóstol Pablo en este texto significa acoger, aceptar o llevar contigo, reflejando algo muy hermoso del evangelio, reflejando cómo Dios nos ha recibido en Cristo a pesar de nuestros pecados. Recibe a Onésimo que te ha hecho esta gran herida. Recibe a Onésimo que ha pecado tan grandemente contra ti. Recíbelo por favor, Filemón, de la misma forma como tú has sido recibido por Dios en Cristo cuando no lo merecías, pero fuiste recibido en amor por Cristo. De esa misma forma, encárgate de recibir con ese mismo amor, con ese mismo interés con el que tú fuiste recibido por Dios en Cristo. Recibe a Onésimo. Y hay varias observaciones importantes de este llamado a la reconciliación al cual apela Pablo. Lo primero es que Pablo no impone su autoridad apostólica. Dice en el versículo 8,
por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por Onésimo. Versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo dice que él quiere que Filemón haga esto por amor, no por obligación. Hermanos queridos, el formalismo mata. Hay muchas cosas que se pueden hacer por formalismo. Se puede venir el domingo en la mañana a la iglesia por formalismo. Se puede abrir las Sagradas Escrituras un lunes en la mañana por formalismo. Se puede visitar a un enfermo por mero formalismo. Pero tú y yo debemos llevar a cabo nuestros deberes sagrados, motivados por el amor derramado por nosotros en la cruz del Calvario. Si la cruz de Cristo no es la gasolina que enciende tu corazón para impulsarte a cumplir con los deberes sagrados, créeme, nada más lo hará. Nada. Nada, absolutamente nada. Pero hay algo más importante en esta sección. Pablo enfatiza la nueva identidad de Onésimo como hermano en Cristo. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. El vínculo espiritual que ahora unía a Filemón y a Onésimo era más poderoso que la ofensa que les había separado. Pablo incluso sugiere que quizás Dios permitió, me encanta esto, quizás Dios permitió todo esto, dice el apóstol Pablo, esa separación temporal entre Onésimo y Filemón, para que le recibieses para siempre, para que no se separaran más, para que lo recibas ya no como esclavo, sino para que ahora pudiera recibirlo como hermano. Probablemente, dice Pablo, si esto no hubiese pasado, él no se convertiría en lo que es ahora, tu hermano en Cristo. Si él no se hubiese sucedido esto, quizás no estuvieran tan cercanos como ahora. Él es ahora tu hermano. Y el vínculo que tienes con él supera el conflicto que tienes con él. Pero hay algo más. Pablo asume personalmente cualquier deuda. Recuerden nuestro segundo punto, el Evangelio transforma ofensas en oportunidades de gracia. Y Pablo dice, si en algo te dañó, dice el verso 18, o si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Esta declaración, que parece tan simple y básica quizás para nosotros, es un claro reflejo de lo que sucede en el Evangelio. Porque el apóstol Pablo está expresando una idea teológica. Hay teología detrás de esta idea, ponlo a mi cuenta. Una realidad teológica que se conecta estrechamente con lo que nos sucedió en Cristo. Así como Cristo asumió nuestra deuda del pecado, el apóstol Pablo está asumiendo la deuda del pecador Onésimo. Pablo dice, si en algo te ha hecho daño, ponlo a mi cuenta. Y un día Cristo dijo al Padre, los pecados de Plinio, ponlo a mi cuenta. Los pecados de Joan y de Erlis, ponlo a mi cuenta. Los pecados de Catherine, ponlo a mi cuenta. Los pecados de Jorman, de Angie, ponlo a mi cuenta. Los pecados de David, ponlo a mi cuenta. Y tú puedes poner tu nombre ahí en esa oración.
Así dijo Jesús, ponlo a mi cuenta. Y Pablo lo que está diciendo a través de estas expresiones es básicamente ejemplificar el evangelio diciendo, y si en algo él te ofendió, yo quiero hacer de la misma forma como Cristo hizo conmigo, su pecado, su deuda, ponlo a mi cuenta. Esto es el verdadero corazón del cristianismo, cuando podemos ejemplificar en nuestras vidas prácticas lo que hemos creído en nuestra mente. Es aquí el cristianismo digno de imitar. Pablo intercede por Onésimo y sutilmente incluso se atreve a recordarle a Filemón que él mismo debe su salvación a Pablo, una deuda infinitamente mayor que cualquier cosa que Onésimo pudiera deber. Pablo le dice en el verso 19 al final, que aún tú mismo te me debes también. Así que el evangelio transforma ofensas, no en una oportunidad para el rencor, no en una oportunidad para el odio, no en una oportunidad para la venganza, sino en una oportunidad para la gracia. Y es esto lo que es sobrenatural en nosotros. El mostrar gracia a los demás es algo sobrenatural en nosotros. Por eso mi punto lleva por título: el evangelio transforma. El evangelio transforma oportunidades, ofensas en oportunidades de gracia. Es el evangelio. ¿Saben por qué? ¿Saben qué es lo natural en nosotros? El rencor. ¿Saben qué es lo natural en nosotros? La venganza. ¿Saben qué es lo natural en nosotros? La amargura. Ninguno de nosotros tenemos que ir a una librería para comprar un libro de cómo puedo amargarme, 5 pasos de cómo amargarme contra aquel que me cometió una ofensa. Ninguno de nosotros tiene que ir a Instagram o a YouTube a buscar una serie de videos que nos diga cómo sentir deseos de venganza contra la persona que me ofendió. Nos sale solito. No tenemos que leer nada. No tenemos que ir a un manual. No tenemos que asistir a un salón de clase donde nos enseñen cómo guardar rencor sobre las personas que nos hieren. Nos sale natural. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿saben qué es sobrenatural? Perdonar al que me hiere. ¿Saben qué es sobrenatural? Mostrar misericordia al que me ofendió. ¿Saben qué es sobrenatural? Amar de la misma forma o más a la persona que me clavó el puñal por la espalda. ¿Saben qué es sobrenatural? Mostrar paciencia y misericordia hacia los difíciles de soportar. Eso sí es sobrenatural. Para eso sí necesitamos al Espíritu Santo. Para eso sí necesitamos de la gracia. Por eso cada vez que una persona, un creyente, muestra gracia, misericordia y perdón, aquella persona que lo ha ofendido está demostrando que ese creyente realmente ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu. Pero cuando esa persona, en lugar de mostrar esto, está mostrando odio, rencor, deseo de venganza y amargura, está demostrando y aflorando su naturaleza pecaminosa, malvada y corrupta. Pero la pregunta es, ¿solo el evangelio nos capacita para ser de refrigerio para las personas? La pregunta es, ¿solo el evangelio nos capacita para mostrar gracia ante la ofensa? No, hay algo más. En tercer y último lugar, el evangelio nos capacita para un perdón extraordinario. El evangelio nos capacita para un perdón extraordinario. La solicitud culminante de Pablo en esta carta es profundamente conmovedora.
Dice, si tenga yo algún provecho de ti en el Señor, dice el versículo 20, conforta mi corazón en el Señor. ¿Están escuchando esto? Pablo le dice, si tenga yo algún provecho de ti, conforta mi corazón. ¿Recuerdan la última vez que esta palabra se usó en esta carta? Se usó en el versículo 7. Cuando hablábamos de que Filemón era un refrigerio y un descanso para los demás hermanos. Cuando se dice que él conforta el corazón de los santos. Y ahora Pablo le dice, ahora conforta mi corazón recibiendo a Onésimo. ¿Por qué esto es interesante? Porque Filemón había sido muy bueno, confortando el corazón de los demás hermanos que probablemente lo amaban, lo trataban bien, con quienes se la llevaba chévere. Y Pablo dice, tú eres conocido por confortar el corazón de los santos, pero ahora quisiera que tú también te des a conocer por confortar mi corazón al recibir a un nuevo santo que te hirió. Yo quiero ver, Filemón, si esa virtud que tú tienes de amar a los demás, de ser un refrigerio para los demás, aplica también a los que te hieren, a los que te ofendieron, a aquel que te hizo daño. Quiero ver si aplica también. Miren, es sumamente fácil amar al que te ama. Jesús lo dijo. ¿Qué de extraordinario tiene si amas a los que te aman? Aunque elogiamos a Filemón y damos gracias por el hecho de que él era refrigerio para todos los santos, hay algo que haría la diferencia en él y que demostraría si realmente conocía a Jesús. Y era si él iba a estar dispuesto también a reconfortar y a ser de refrigerio para Onésimo también. Queridos hermanos y amigos, nuestro verdadero carácter, nuestro verdadero yo, se conoce en medio de la crisis. Alguien decía, ¿tú quieres conocer realmente el carácter de un hombre? Mira cómo maneja la crisis. Si la maneja con un corazón iracundo, rencoroso y murmurador, ese es realmente el carácter de ese hombre. Deja ver cómo una mujer maneja la crisis, las tensiones y las diferencias. La forma en cómo ella responde en la crisis y en la diferencia y en el conflicto. Ese es el verdadero yo de ella. Ese es el verdadero carácter de ella. ¿Tú quieres conocerte bien? ¿Qué tanto has progresado en la vida cristiana? Deja que llegue el conflicto, la escasez, la división y la diferencia. Y tú ahí conocerás a los verdaderos amigos, pero también te comenzarás a conocer mejor a ti mismo. Te darás cuenta que no has avanzado tanto en la vida cristiana como creías. Te darás cuenta que no eres tan madura y tan maduro en la fe como pensabas. Te darás cuenta que no eres tan piadosa y tan piadoso como decías. Te darás cuenta que toda tu teología, la mayoría, no ha sido aplicada a tu vida. Por eso bien decía un puritano, ay de aquellos que van cargados de sermones al infierno. Es en la crisis, en la diferencia y en el conflicto donde conoceremos el verdadero carácter de nosotros. Es allí donde conoceremos al verdadero yo de nosotros. Y es en esta tensión donde Filemón debería demostrar
si realmente era ese hombre que traía verdadero refrigerio al corazón de los santos. Cuando le tocase amar y confortar el corazón de aquel que lo había herido. Por eso Pablo está pidiendo que Filemón conforte a Onésimo, que lo ame como amaría el mismo Pablo. Imagínense el escenario, mis hermanos. Imagínense el escenario por un momento. La vergüenza, el miedo, la culpa, mientras Onésimo regresa a enfrentar a quien había ofendido. ¿O acaso ustedes creen que es fácil acercarse a la persona que hemos herido y pedirle perdón y mostrarle amor? A veces hablamos de lo difícil que es perdonar y sanar, pero ¿tú has pensado en lo difícil que es tener que acercarte y mirar a los ojos de nuevo a la persona que tú mismo heriste, a esa persona que un día dijiste amar? Tú puedes pensar también en lo desafiante y en lo difícil que es eso. Vivimos en tiempos donde todo el mundo hiere y huye. Nos encanta huir, nos encanta escapar. La falta de honestidad está de moda en nuestros días. Pero dar la cara, decir la verdad mirando a los ojos, pedir perdón y acercarme de nuevo con buenas intenciones a la persona que he herido, eso es rudo también. Y Onésimo tiene que caminar muchos kilómetros, cargando esa culpa, sin saber cómo será recibido, e incluso arriesgando incluso su libertad como esclavo fugitivo, porque podía venir Filemón y decir: regresaste, ahora sí vas a pagar por lo que hiciste, volverás a la prisión de nuevo. Y Pablo dice: Filemón, querido Filemón, Dios te está concediendo ahora una gran oportunidad para mostrar el perdón divino. Cada herida contra nosotros es una oportunidad para mostrar el evangelio que decimos que está en nosotros. Cada herida y ofensa contra nosotros es una gran oportunidad para mostrar el perdón y el amor de Cristo que se ha derramado en nosotros. Y Pablo le dice: Filemón, el Dios que todo lo gobierna, el Dios que ha perdonado todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, te está concediendo una oportunidad ahora para mostrar un perdón divino, para demostrar que tu salvación realmente es real. Corre, Filemón, corre, conforta a Onésimo, libéralo de la culpa. Es tiempo de fiesta, Filemón, no es tiempo de reproches, Filemón. Ámalo de manera extravagante, Filemón. Porque cuanto peor sea la ofensa, decía un siervo de Dios, mayor es la oportunidad de mostrar un perdón como el de Cristo. Entre más grande la ofensa, mayor oportunidad de mostrar el perdón de Cristo. Vivimos en días donde tenemos la tentación de procurar hacer famosas nuestras iglesias. Y las redes sociales han contribuido un poco en esto. Las redes sociales no son malas en sí mismas, pero no siempre las usamos bien.
Caemos en el enganche de los likes, de los me gusta. Anteriormente, en los tiempos de los apóstoles, la gente llegaba a la iglesia porque había sido evangelizada previamente. Hoy en día queremos que la gente llegue a la iglesia por la publicidad que hicimos en redes sociales. Y nos encanta, llega un momento donde nos volvemos adictos a eso. Yo la he llamado la nueva droga. Anteriormente la droga entraba por las venas, por la boca y por la nariz, ahora por los ojos. Pero somos atrapados a ser conocidos, que nos conozcan, a atraer gente. Y en un punto no está mal, porque es bueno dar a conocer la sana doctrina y que la gente sepa dónde ir. Y la mayoría de las veces queremos dar a conocer nuestra iglesia. ¿Por qué? Tenemos una buena ubicación. Aquí te damos un buen cafecito. Allá aire acondicionado. Somos muy amigables. Y además de eso, tenemos una excelente doctrina. ¿Estoy diciendo que todo lo anterior está mal? ¿No? ¿Cómo se puede sostener una iglesia sin doctrina? Sin servicio, sin amor. Pero, ¿cuántos de nosotros quisiéramos hacer famosas a nuestras iglesias por lo mismo por lo que Dios es famoso? O sea, el ser misericordioso, piadoso, perdonador, tardo para la ira, grande en misericordia, quien perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer famosa nuestra iglesia para que todos sepan que nuestra iglesia es famosa por ser una iglesia perdonadora, misericordiosa, paciente, amorosa? ¿Cuántos de nosotros? Yo anhelo que la iglesia que Dios me ha puesto a pastorear se vuelva famosa, no por cuántos videos tiene en su canal de YouTube, sino que mi iglesia se vuelva famosa por ser perdonadora, misericordiosa y paciente. Y yo ruego que esta iglesia se vuelva un día famosa, que los pecadores quieran venir a este lugar, porque la gente que alberga este lugar perdona, se ama, se tiene misericordia y se soportan los unos a los otros. Hermanos, el perdón bíblico es algo glorioso porque no es meramente pasivo. El perdón bíblico no es meramente decir, no te haré daño en respuesta a lo que me hiciste. ¿Sabes qué? Después de lo que tú me hiciste, tú mereces muchas cosas peores. Pero no te haré daño. No, el perdón cristiano es activo. Es incluso, como decía alguien, extravagante. Es como el padre que corre hacia el hijo pródigo para abrazarlo antes de que incluso el hijo pródigo pueda terminar la confesión. Oh, he pecado contra el cielo y contra ti. Ven aquí a mis brazos. Has regresado de vuelta. Celebremos por esta reconciliación, a pesar de todas las ofensas que has tenido contra mí. En la iglesia de Cristo, tanto el que ofende como el ofendido deben buscar la reconciliación. Me encanta Mateo 18, cuando dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú, el ofendido, el herido, y ve y gana el corazón de tu hermano. No dice, si tu hermano peca contra ti, espera que él venga, te pida perdón y restaure esto. Porque la Biblia siempre va en contra de lo que nuestra naturaleza promueve. Pero el perdón que ofrecemos va más allá. No decimos, tú me ofendiste, por lo tanto, tú debes buscarme. Tampoco decimos, te perdono,
pero primero debes sentir todo el mal que tú me hiciste. Te quiero ver llorar y sufrir por todo lo que me hiciste. No. ¿Saben por qué? Porque así no nos perdonó Dios. Él nos perdonó liberándonos completamente de la culpa, asegurándonos que ya no hay condenación para los que están en Cristo. No hay ningún pecado que Satanás pueda restregárnoslos en el rostro y decirnos: por ese pecado te irás al infierno. Dios no te ama por ese pecado. Le faltaste al Dios que te amó. Eres miserable, no eres digno de nada. Él no te ama, Él no te ama. No, ningún pecado Satanás ni nadie nos los puede restregar en la cara, porque Cristo llevó sobre sus hombros, dijo: ponlo en mi cuenta, tanto nuestros pecados pasados, presentes, incluso el pecado que cometeremos mañana en la mañana. Todos. No podemos volver a colgar a Cristo en la cruz por segunda vez. Todos fueron cargados sobre esa cruz. Por eso esa muerte. Por eso ese dolor. La paga del pecado es muerte, y Él por eso sufrió nuestra muerte, para que recibamos vida. Por eso cantamos del perdón de Dios. Por eso alabamos a Dios por la misericordia que ha tenido con nosotros. No podemos excusarnos diciendo que la ofensa es demasiado grande. Cristo perdonó a asesinos, adúlteros e idólatras como nosotros. No podemos decir: ¿sabes qué? No puedo perdonar, porque yo sé que si lo perdono, porque yo sé que si la perdono, volverá a hacerlo. ¿Sabes qué? Cristo nos perdonó, sabiendo que seguiríamos pecando repetidamente contra Él. Si ese fuese el argumento de Jesús, hace años cuando Él te salvó, créeme, que no fueras salvo, ni pudieras alabar a Dios por su misericordia. Cuando perdonamos como Dios perdona, mostramos al mundo un amor que supera toda lógica humana, un amor que refleja la gracia inmerecida, esa gracia que hemos recibido en Cristo. Así que, hermanos, el Evangelio nos convierte en fuentes de refrigerio. El Evangelio transforma ofensas en oportunidades de gracia. Y el Evangelio nos capacita para un perdón extraordinario. Quisiera concluir con las siguientes palabras. Queridos hermanos de Iglesia Evangélica Reformada Nueva Vida, el Evangelio transforma cada aspecto de nuestras vidas y especialmente nuestras relaciones interpersonales. A medida que crecemos en nuestro entendimiento y conocimiento de Jesucristo, nos convertimos en personas que refrescan y restauran a otros. Y cuando enfrentamos relaciones rotas, el Evangelio nos da poder. No está en nosotros, está en Él. El Evangelio nos da poder para reconciliar lo que parecía irreconciliable, para amar a quienes nos han hecho daño, para buscar activamente la restauración con quienes hemos tenido conflicto. El que perdona bíblicamente no solo salda la deuda, sino que busca el bien del ofensor. Yo ruego al Señor que seamos una iglesia famosa por nuestro perdón extravagante, por nuestro amor refrescante y por nuestro celo en restaurar lo que estaba roto. Porque así reflejamos a nuestro Padre Celestial, quien todavía cuando éramos sus enemigos, entrega a su Hijo por nosotros. Hermanos que te han hecho daño, deben ser recibidos y amados
como si fuesen hermanos que no te han hecho daño. Esto es el Evangelio. El Evangelio cristiano no nos pide que nos conformemos con lo que sea. El Evangelio comienza con el Dios Todopoderoso, quien increíblemente no desprecia al mundo, sino que lo ama. Así comienza el Evangelio. Queridos hermanos, el amor de Dios en Cristo por el pecador es demasiado grande para dejarnos seguir con nuestras vidas egocéntricas. Por esa razón, como decía alguien, Cristo tomó posesión de nosotros con un propósito santo. De modo que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él nos sacó del pozo y nos reclamó para Él. Le pertenecemos a Él, para vivir para Él, para modelarlo a Él. Por eso la palabra santificar en la Biblia nos llena con una nueva dignidad. Ahora podemos estar en pie y no arrastrarnos más, porque le pertenecemos a Cristo, para vivir para Cristo y para modelar la gracia, el perdón y el amor que recibimos en Cristo. Hermanos, con esto cierro. Todos nosotros nos hemos prostituido en un sinfín de ocasiones, como decía alguien. Así es como Dios habla de su pueblo cuando se va hacia otros dioses. ¿Quién puede decir aquí que es inocente de pecado? ¿Quién puede decir que nunca ha ofendido a nadie? ¿Quién puede tirar la primera piedra hoy? Escucho todas las piedras caer al suelo. ¿Quién puede decir hoy que nunca le ha faltado al Señor y a sus hermanos, a sus hijos, a su cónyuge, a su vecino? ¿Quién puede decir que ha amado perfectamente día tras día a las personas y a su Dios? Todos nos hemos prostituido un sinfín de ocasiones. Por eso el Evangelio no es la historia de Cristo amando a una novia pura que le ama. El Evangelio es la historia del amor de Cristo por una prostituta que piensa que Él no tiene nada que ofrecer y continúa entregándose a los demás. Es por eso que toda iglesia apartada para Cristo sigue necesitando limpieza profunda que debe venir de lo alto. Necesitamos seguir siendo limpiados. Y hay un área que sigue mal en nosotros. Y es aquella que está relacionada con el perdón, con la gracia y la misericordia. Querido hermano, si te cuesta perdonar, pídelo a Dios. Pero te animo a comenzar meditando en el perdón tan grande que Él ha tenido por ti. Te invito a escudriñar más en los tesoros del Evangelio, donde podemos de nuevo refrescar nuestro entendimiento y conocimiento de la persona y de la obra de Cristo a tu favor. El día que olvides el perdón de Cristo a tu favor, la misericordia que Él ha tenido por ti, tu corazón se va a resistir a perdonar y amar de forma incondicional a los demás. Pero cuando tu mente y corazón escudriñan, se deleitan y se alimentan del manantial del Evangelio, nada puede resistir un corazón lleno de Cristo para perdonar, amar y mostrar misericordia como Cristo. Así que tu problema en la falta de perdonar no está en las personas. Hay algo que está quebrado en tu relación con Cristo. Pídele al Espíritu Santo que restaure lo que se ha quebrado. Porque es allí donde encontramos la fuente, el poder y la gracia para mostrar todos esos regalos de gracia que hemos recibido en Cristo. El Evangelio transforma nuestras relaciones, restaurando vínculos quebrantados. Ahora te pregunto, ¿lo crees? Así como somos buenos para confortar el corazón de los que nos tratan bien, Dios te está dando una oportunidad para hacer de refrigerio
para el corazón de los que te han tratado mal. Cada vez que lo haces, le muestras al mundo cómo luce el Evangelio en la vida de un pecador regenerado. Cada vez que perdonas, amas incondicionalmente y muestras misericordia, le muestras al mundo que realmente eres un discípulo de Cristo. Cada vez que perdonas, muestras misericordia y amas de forma incondicional, le estás mostrando al mundo que el cristianismo es real, que es verdadero, poderoso y que puede producir en las personas lo que nada ni nadie puede producir en un pecador: gracia, misericordia y perdón. Oremos, hermanos. Señor, todos aquí incluyéndome, tenemos que arrepentirnos de corazón por nuestra falta de perdón hacia los demás. ¿Quién somos nosotros para negarle a otros lo que tú no nos has negado a nosotros? Oh, buen Dios y Espíritu Santo, obra en nuestros corazones endurecidos. Oh Espíritu Santo, te pido por Cristo que sanes las heridas de nuestra alma, porque la amargura, el resentimiento, la venganza y la falta de perdón contristan al Espíritu Santo que mora en nosotros. Queremos extraer gloria a tu nombre. Queremos mostrar al mundo tu evangelio. Queremos mostrar que el mensaje que predicamos es real. Queremos mostrarle al mundo que realmente hemos nacido de nuevo y que tu palabra en nosotros es real. Señor, queremos mostrar al mundo tu imagen en nosotros. Queremos mostrar a nuestros hermanos y a nuestros enemigos la gracia y el perdón y la misericordia que se derramó sobre nosotros cuando éramos tus enemigos. Haz que esta iglesia sea famosa por aquello que tú eres famoso, por el perdón, la misericordia y el amor incondicional que se muestran los unos a los otros. Oh bendito Dios, produce en el corazón de mis hermanos esa obra sobrenatural que no podemos producir por nosotros mismos. Gracias, Señor, por perdonar todos nuestros pecados. Gracias, Cristo, por pagar por todas nuestras culpas. Gracias, Espíritu de Dios, por producir el nuevo nacimiento en nuestras vidas, a quienes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre te doy gracias, porque aquí estamos reunidos, un montón de pecadores perdonados. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén.